Cuando el teléfono del doctor Mendoza sonó a altas horas de la noche, acababan de terminar el caso del Teatro Nacional. Al otro lado de la línea se oía la voz agitada de un hombre. «Doctor Mendoza, soy el profesor Luis Herrera, del Departamento de Arqueología de la Universidad. Le necesitamos urgentemente». «¿Qué ha pasado estas horas, profesor?» «Estamos viviendo situaciones muy peligrosas en nuestra excavación. Hemos encontrado una antigua arena romana, pero por la noche se oyen ruidos muy extraños». El doctor Mendoza dejó el bolígrafo. Los casos relacionados con Roma siempre eran diferentes. Un trauma de 2000 años de antigüedad era mucho más poderoso que los espíritus modernos. ¿Qué tipo de ruidos? Ruidos de espadas, gritos, rugidos de leones, como si los juegos de gladiadores continuaran. Pero lo peor es... El profesor se detuvo. ¿Qué es lo peor? 2 de mis alumnos han resultado heridos. Son heridas reales, sangre real. Han sido cortados por espadas invisibles. Al doctor Mendoza se le heló la sangre. Los espíritus modernos no solían causar daño físico, pero los espíritus de la antigua Roma... «Vamos para allá, que nadie se acerque a la zona de excavación». Llamó a María Santos. «María, emergencia, esta vez es un caso muy peligroso». «¿Cómo de peligroso?» «Gladiadores de la antigua Roma causan daño físico». «¡Increíble! ¿Cuándo vamos?» «Ahora mismo, pero tendremos mucho cuidado. Son espíritus agresivos como nunca hemos visto antes». María Santos estaba preocupada mientras preparaba su maletín. «¿Cómo vamos a comunicarnos con los gladiadores?» «No lo sé. Son guerreros que se acostumbraron a la muerte hace 2000 años. La diplomacia moderna puede que no funcione». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» «Primero vamos a evaluar la situación. Después, ya veremos». El yacimiento arqueológico se encontraba a las afueras de la ciudad, entre las colinas. El profesor Luis Herrera los recibió a la entrada. Era un arqueólogo experimentado de unos 45 años, pero parecía muy nervioso. «Doctor Mendoza, gracias a Dios que han llegado. No podemos controlar la situación». «¿De qué época es la arena que han descubierto?» «Entre los años 180 y 220 después de Cristo, de la época del emperador Cómodo. No es una arena muy grande, pero es importante». Al acercarse al yacimiento, el doctor Mendoza quedó impresionado. Escalones de piedra en forma de semicírculo, restos de muros que rodeaban el suelo de la arena. Restos de hace 2000 años. ¿Cuánto tiempo llevan excavando? 6 meses. Los 3 primeros meses transcurrieron con normalidad, pero en los últimos 2 meses comenzaron estos sucesos. ¿Cuándo ocurrió el primer suceso? Exactamente la noche en que descubrimos el suelo de la arena, el 15 de abril. Desde esa noche, todas las noches se oyen los mismos ruidos. El doctor Mendoza examinó el suelo de la arena. Arena antigua, restos de manchas de sangre, fragmentos de armas rotas. Todo era de hace 2000 años. ¿Dónde están los estudiantes heridos? En el hospital, pero tienen heridas muy extrañas. Parecen cortes de espada gladius, pero nadie los vio. María Santos preguntó preocupada. ¿Qué es una gladius? Una espada corta romana, el arma principal de los gladiadores. El doctor Mendoza sacó el medidor EMF. Los valores eran muy altos, 8 veces superiores a lo normal. Aquí hay una energía muy poderosa y muy antigua. Sí, aquí se ha acumulado 2000 años de ira.
¿Qué ocurrió en esta arena? El profesor abrió su carpeta. Según los historiadores, en el año 220 después de Cristo hubo una gran revuelta de gladiadores. Más de 200 gladiadores esclavos se rebelaron. ¿Y luego qué pasó? Todos fueron asesinados en una sola noche. La arena se convirtió en un mar de sangre. ¿Murieron 200 gladiadores en una sola noche?, preguntó María conmocionada. Sí, por orden del emperador Cómodo. Fue una masacre muy cruel. El doctor Mendoza examinó los datos históricos. ¿Las pruebas que han encontrado aquí concuerdan con esta masacre? Sí, hay muchas armas rotas, manchas de sangre, huesos humanos. Todos pertenecen al mismo periodo. Entonces, 200 gladiadores fueron asesinados aquí y siguen aquí. Me temo que sí, y están muy enfadados. María Santos examinó los alrededores de la arena. ¿Estos gladiadores eran esclavos? La mayoría eran esclavos, algunos eran gladiadores libres, pero todos se habían rebelado contra el sistema romano. Entonces los mataron por injusticia. Exacto. Y llevan 2000 años buscando justicia. Cuando se acercaban las 8 de la tarde, terminaron los preparativos. El doctor Mendoza había traído esta vez mucho más equipo de protección. Profesor, ¿a qué hora suelen empezar los ruidos? A medianoche. Es la hora en que se celebran los juegos de gladiadores en la arena. ¿Qué podemos hacer para garantizar nuestra seguridad? No lo sé. Hasta ahora ninguna protección ha servido de nada. El doctor Mendoza instaló el equipo, pero esta vez fue más cauteloso. Los medidores de campos electromagnéticos se colocaron fuera de la arena y las cámaras se posicionaron a una distancia segura para poder grabar. María, si nos encontramos en una situación peligrosa, huiremos inmediatamente. Lo entiendo, pero ¿no podemos hacer nada para ayudarlos? Primero tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Cuando se acercaba la medianoche, comenzaron a oírse los primeros sonidos. A lo lejos, golpes metálicos. Los medidores EMF comenzaron a enloquecer. El campo electromagnético se multiplicó por 10 con respecto a los valores normales. «Está comenzando», dijo el profesor asustado. Lo primero que vieron fueron sombras. Figuras oscuras moviéndose por el suelo de la arena. Luego, los sonidos se hicieron más claros. El choque de las espadas gladios, el golpe de los escudos, los gritos de guerra de los hombres. ¿Lo oís, María? Muy claro. Y las cámaras lo están grabando. Entonces comenzaron a aparecer figuras más nítidas. Hombres con armaduras, espadas, escudos, gladiadores de la antigua Roma. Increíble, susurró el profesor. Gladiadores de verdad. Pero eran diferentes de las imágenes espirituales modernas. Estos parecían mucho más reales, mucho más agresivos. Los gladiadores luchaban entre sí, derramaban sangre, morían, luego revivían y seguían luchando. «Están repitiendo la batalla», dijo el doctor Mendoza. «¿Pero por qué?» «Porque su última batalla terminó injustamente. Su rebelión fue sofocada y todos fueron asesinados». Las luchas de gladiadores duraron aproximadamente 1 hora. Pero a la 1:30, la atmósfera cambió. Los gladiadores se detuvieron y comenzaron a salir de la arena. Se dirigieron hacia el doctor Mendoza, María y el profesor. ¿Tenemos que huir?, preguntó María. No creo. Mejor esperemos a ver qué sucede. Pero los gladiadores no habían venido a hablar. Tenían espadas en las manos y parecían agresivos. El primer gladiador se acercó al doctor Mendoza. Era alto, musculoso y tenía el rostro lleno de cicatrices. El típico guerrero romano. «Tú, ¿Qué est? ¿Quién eres?», dijo en latín. El doctor Mendoza se sorprendió. Sabía hablar latín, pero muy poco. «Ego sum»,
Medicus, te adiuvare volo. Soy médico. Quiero ayudarte. El gladiador se rió, pero no era una sonrisa agradable. Medicus? Non opus est medico, opus est pugna. Los demás gladiadores también se acercaron. Unos 20 gladiadores rodearon al doctor Mendoza. Profesor, ayúdenos. Hable en latín. El profesor temblaba. Ego sum, profesor, arqueologus. Soy profesor, arqueólogo. Los gladiadores se sorprendieron. ¿Arqueologus? Quid est? ¿Arqueólogo? ¿Qué es eso? El doctor Mendoza intentó calmar la situación. Nos vestram historiam simus. ¿Nuestra historia? De rebelione, de caede, de injusticia. Los gladiadores comenzaron a hablar entre ellos en latín. El doctor Mendoza no entendía cada palabra, pero el tono era claro, furioso, enojado, lleno de venganza. El líder de los gladiadores volvió a hablar. Nus hic mortui sumus, injuste mortui, vindictam volumus. Aquí morimos, morimos injustamente, queremos venganza. Intelligimus, sed commodu possumus ayudawe. Entendemos, pero ¿cómo podemos ayudar? El gladiador levantó su espada. Pugna nobiscum, vindicta per pugnam. Lucha con nosotros, venganza mediante la lucha. María estaba asustada. ¿Quiere la guerra? Sí, su concepto de justicia es la guerra. Entonces, ¿qué hacemos? El doctor Mendoza se encontraba en una situación difícil. La diplomacia moderna no funcionaba con los guerreros de la antigua Roma. Nos non pugnatores sumus, nos adiutares sumus. Nosotros no somos guerreros, somos ayudantes. El gladiador se enfureció. Si no lucháis, sois enemigos. En ese momento, los demás gladiadores también levantaron sus espadas. La situación era muy peligrosa. «Huyamos», dijo el doctor Mendoza. Pero era demasiado tarde. Los gladiadores los habían rodeado, y era imposible escapar de los antiguos guerreros romanos. Cuéntanos en los comentarios, si estuvieras ahí, ¿cómo te las arreglarías con gladiadores de hace 2000 años? ¿Estos antiguos guerreros realmente buscan venganza? El doctor Mendoza estaba en medio de los gladiadores. 20 guerreros de la antigua Roma lo rodeaban, con sus espadas preparadas. Era una situación en la que la diplomacia moderna no funcionaría. ¡Expectate! Esperen, gritó el doctor Mendoza, haciendo un esfuerzo por recordar su latín. Audíteme, escúchenme. El líder de los gladiadores, un guerrero alto al que le había oído llamar Marco Bruto, bajó la espada. Loquere, sed celeriter. Habla, pero rápido. Nosotros sabemos la verdad sobre vuestra muerte. ¿Qué verdad? El doctor Mendoza respiró hondo. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para calmar esa ira de 2000 años. Vosotros no erais enemigos. Vosotros buscabais la libertad. Entre los gladiadores se oyó un murmullo. No esperaban oír esas palabras. Marcos se acercó más. ¿Sabes de nuestra rebelión? Sí, y sé de la injusticia de Commodus. Al oír el nombre del emperador Commodus, todos los gladiadores gritaron con ira. Commodus, Tyrannus, Monstrum, Carnifex, Verdugo. María Santos preguntó con miedo. ¿Qué dicen? Cosas muy malas sobre Cómodo. Era un emperador realmente cruel. El profesor Herrera intervino.
Cómodo fue uno de los peores emperadores de la historia. Estaba obsesionado con los juegos de gladiadores. Marcus volvió a hablar. Commodus nos obligó a luchar en la arena. Después nos mató a todos. ¿Por qué los mató?, preguntó el doctor Mendoza. Quia libertatem voleimus, quia servi esse noluimus. Porque queríamos la libertad, porque no queríamos ser esclavos. Los demás gladiadores también comenzaron a contar sus historias. Ego Gaius, Gallus eram, captus in bello. Ego Flavius, Romanus eram, sed pauper. Ego Darius, ex Persia, familia mea mortua. El doctor Mendoza lo entendió. No eran solo gladiadores, sino guerreros esclavos traídos de diferentes países. Vos omnes inviti gladiatores eratis. Ita et cum libertatem quaescimus, commoditus nostrus idavit. Ita, y cuando buscamos la libertad, Commodus nos masacró. Marcus contó los detalles de la historia. Éramos 200 gladiadores, de todas las provincias: Galia, Hispania, Germania, Persia. ¿200 gladiadores? Sí, hicimos un plan. Nos rebelamos en los idus de marzo. El 15 de marzo del 220 después de Cristo, dijo el profesor. Los historiadores mencionan esta rebelión, pero se desconocen los detalles. Marcus continuó. Prima hora bene erat, carcerem fregimus, arma sepimus, custodes vicimus. La primera hora fue bien. Destrozamos la prisión, cogimos las armas y vencimos a los guardias. ¿Y luego qué pasó? Sed commodus exercitum misit, mille milites contra 200 gladiatores. Una guerra injusta. Nos in arena pugnabimus, usque adultimum, sed nimis multi erant. Luchamos en la arena, hasta el final. Pero eran demasiados. Gaius añadió con dolor, et commodus nos spectabat, et rimebat, y Commodus nos observaba, y se reía. El doctor Mendoza escuchaba con el corazón encogido. 200 esclavos guerreros se habían rebelado por la libertad, pero habían sido brutalmente asesinados. Ergo vos hic, vindicta causa. Entonces ustedes están aquí, por venganza. Ita, vindictam volumus. Sí, queremos venganza. Todos los gladiadores levantaron sus espadas. La ira acumulada durante 2000 años estalló. En ese momento, se produjo una escena increíble en la arena. No solo 20 gladiadores, sino los 200 gladiadores comenzaron a aparecer. Llenaron la arena. Guerreros de diferentes orígenes étnicos, galos rubios, germanos altos, persas con ropas exóticas, españoles morenos. ¡Increíble!, susurró María. Los espíritus de 200 gladiadores, todos al mismo tiempo. Es muy peligroso. Marco habló como líder de todos los gladiadores. Exe, nos ducenti sumus, et nos omnes vindictam volumus. Aquí estamos, somos 200, y todos queremos venganza. Commodus mortus est, gritó el doctor Mendoza. Scimus, sed Roma vivit, et Romania duc vivunt. Los gladiadores creían que el doctor Mendoza, María y el profesor eran romanos. Les guardaban rencor desde hacía 2000 años. Nos non romani, gritó el doctor Mendoza. Quid? Nos ex Hispania moderna. Roma ya no amplius imperium. Los gladiadores se quedaron sorprendidos. No podían entender esa información. Darius, el gladiador persa, se acercó con recelo. Quomodo Roma non imperium,
semper fuit imperium. Tempos mutatum est, duo milia anni transiariunt. Esta información confundió mucho a los gladiadores. Comenzaron a discutir entre ellos en latín. El doctor Mendoza aprovechó la confusión y mostró su moderno equipo. Aspicite, aec sunt instrumentum temporis nostri. Mirad, estos son los instrumentos de nuestro tiempo. Los gladiadores se sorprendieron al ver los medidores EMF, las cámaras y la tecnología moderna. Flavius examinó una cámara. «Quid est hoc?» ¿Qué es esto? «Instrumentum ad videndum, ad recordandum». María Santos intervino con valentía. No sabía latín, pero utilizó el lenguaje universal, las matemáticas. Escribió números en el suelo, 220 DC, 2024 DC. «Duo milia anni», dijo el doctor Mendoza. ¿Videmos? Los gladiadores miraron los números. Las matemáticas eran universales. Pudieron entenderlas. Marcus preguntó con asombro. ¿Duo milia anni? Imposible. Veritas est, et Roma cadit anno quadrigenti septiantisex. Es verdad, y Roma cayó en el año 476. Roma sequidit. Esta información causó una ola de conmoción entre los gladiadores. Creían que el imperio romano era eterno. Gaius no podía creerlo. Si Roma sequidit, cur nos aduc hic sumus. Si Roma cayó, ¿por qué seguimos aquí? Cabia vos aduc vindictam expectatis, sed adversus quid. Porque vosotros seguís esperando venganza, pero ¿contra qué? Esta pregunta hizo reflexionar a los gladiadores. Durante 2000 años habían esperado vengarse de Roma, pero Roma ya había desaparecido. Marcus bajó lentamente su espada. Si Roma está muerta y Cómodos está muerto, ¿por qué seguimos aquí? Porque vuestro dolor, vuestra injusticia, aún no se han sanado. ¿Cómo puede sanarse? El doctor Mendoza se enfrentaba a una pregunta difícil. ¿Cómo podía sanar el trauma de 200 guerreros antiguos que duraba 2000 años? Forsitan non vindicta, sed memoriae honor. Quizás no sea venganza, sino honrar la memoria. ¿Quid significat? María Santos le susurró en inglés al doctor Mendoza. Diles que les construiremos un monumento, que contaremos su historia al mundo. El doctor Mendoza entendió. Nosotros contaremos su historia al mundo, construiremos un monumento. Todos conocerán su valentía. Los gladiadores reflexionaron sobre la idea. Haber sido olvidados por 2000 años era su mayor castigo. Darius preguntó, ¿de verdad? ¿No seremos olvidados? No serán olvidados, siempre serán recordados. Flavio añadió. ¿Y la injusticia de Cómodo? Sí, el mundo sabrá que sois héroes, no rebeldes. Estas palabras despertaron la esperanza entre los gladiadores, el reconocimiento que llevaban esperando 2000 años. Marcus se volvió hacia los demás gladiadores y hablaron en latín. Mantuvieron una larga discusión. Finalmente, Marcus se volvió hacia el doctor Mendoza. Nos consensum fecimus. Si tu promitis memoriam nostram servare, nos pacem facemus. Hemos llegado a un acuerdo. Si prometes conservar nuestra memoria, haremos las paces. Prometo, soleme prometo.
Los 200 gladiadores bajaron lentamente sus espadas. Por primera vez en 2000 años, vieron la esperanza de la paz. A la mañana siguiente, lo primero que hizo el doctor Mendoza fue ponerse en contacto con las autoridades. Tenía que cumplir la promesa que le había hecho a los 200 gladiadores. Profesor Herrera, ¿podemos llevar a cabo este proyecto monumental? Es difícil, pero no imposible. Tenemos que solicitarlo a la UNESCO. Se trata de un descubrimiento que tiene el estatus de Patrimonio Mundial. El doctor Mendoza organizó una videoconferencia. Tenía que reunirse con el Ministerio de Cultura, el representante de la UNESCO y la administración de Roma, Italia. Señores, hemos hecho un descubrimiento arqueológico muy importante. Una arena de gladiadores del año 220 después de Cristo y la historia de 200 guerreros. La representante de la UNESCO, la doctora Isabella Rossi, apareció en la pantalla. Doctor Mendoza, ¿qué importancia tiene este descubrimiento? No solo arqueológica. Estos gladiadores son héroes olvidados de la historia. Lucharon por la libertad y fueron asesinados injustamente. Pero, ¿cómo explicaremos este aspecto paranormal? María Santos intervino. Lo abordamos como memoria cultural y trauma, la sanación de 2000 años de dolor social. El ministro de Cultura de Italia se unió a la videoconferencia. Si questo è vero, dobbiamo onorare questi guerrieri. Si esto es cierto, debemos honrar a estos guerreros. Exacto, dijo la doctora Isabella. La UNESCO podría apoyar este proyecto. ¿En cuánto tiempo estaría listo?, preguntó el doctor Mendoza. En situación de emergencia, 2 semanas. Será un proyecto muy rápido. El profesor Herrera estaba emocionado. Yo también voy a movilizar a mi equipo arqueológico. Excavaremos toda esta zona. Durante 2 semanas se trabajó intensamente en los alrededores de la arena. Equipos de la UNESCO, arqueólogos, canteros, todos trabajaban en memoria de los 200 gladiadores. María Santos observaba las excavaciones. Es increíble, cada día se descubren nuevos hallazgos. De hecho, del suelo de la arena salían a la luz equipos de gladiadores, armas rotas y objetos personales. El profesor Herrera está emocionado. Este cinturón es de Gaius. Esta espada es de Darius. Las historias reales están saliendo a la luz. Lo más importante era que se estaba erigiendo un gran monumento de mármol en la arena. En él había una inscripción en latín y en lenguas modernas. In memoriam gladiatorum, 220-200 después de Cristo, guerreros que lucharon por la libertad. Gálicos, germanos, persas, españoles, héroes inolvidables. El doctor Mendoza se detuvo frente al monumento. Estamos grabando 200 nombres. Marcos, Gaius, Flavius, Darius, todos ellos. Será muy impresionante, dijo María. Se había planeado una gran ceremonia para la inauguración del monumento. Acudirían medios de comunicación, historiadores, arqueólogos e incluso senadores romanos de Italia. Pero la pregunta más importante era, ¿estaban contentos los 200 gladiadores con todos estos esfuerzos? Por la noche, el doctor Mendoza fue a la arena. Tenía que hablar con los gladiadores. Marcus, Gaius, venite, loqui volumus. Marcus, Gaius, venid, queremos hablar. 200 gladiadores aparecieron poco a poco, pero esta vez no eran agresivos, sino curiosos. Marcus se acercó al monumento y leyó las inscripciones. In memoriam nostrum. Sí, vuestro nombre está escrito aquí. Todos los nombres,
Los gladiadores rodearon el monumento. Cada uno buscaba su nombre. Gaius se sorprendió al encontrar el suyo. «Ecce, Gaius Lucianus, nomen meum». Darius también se emocionó. «Et Darius Persicus, ego quoque». Flavius lloró. «Post duomilia anni, memorati sumus». Los 200 gladiadores se emocionaron al ver sus nombres. Por primera vez en 2000 años, eran reconocidos como nombres, no solo como esclavos. Marcus se acercó al doctor Mendoza y le dijo: «Tú promissum servavisti. Tú cumpliste tu promesa. Ita, et plus faciemus, cras magnus eventus, mundus de vobis audiet». Sí, y haremos más. Mañana hay un gran evento. El mundo os escuchará. «Quid eventus». ¿Qué evento? «Dedicatio monumenti, multi homines venient, historici, senatores, media». Inauguración del monumento. Vendrá mucha gente, historiadores, senadores, medios de comunicación. Los gladiadores se miraron entre sí. Por fin el mundo los conocería. Darius preguntó: ¿Nos tandem liberi erimus? ¿Nosotros seremos libres al fin? Credo sic, memoria vuestra eterna erit. Al día siguiente, la ceremonia de inauguración del monumento fue espectacular. Cientos de personas acudieron a la arena. Funcionarios de la UNESCO, senadores italianos, historiadores, arqueólogos, medios de comunicación. La doctora Isabella Rossi pronunció el discurso inaugural. Hoy honramos a 200 héroes olvidados, gladiadores que lucharon por la libertad hace 2000 años. El doctor Mendoza también pronunció un discurso. Estos gladiadores no eran esclavos, eran luchadores por la libertad. Galos, germanos, persas, españoles, todos se unieron contra la opresión romana. María Santos contó la historia del monumento. Guerreros de 200 países diferentes con un único objetivo: la libertad. Su historia es la lucha universal por los derechos humanos. El profesor Herrera presentó los hallazgos arqueológicos. Cada objeto cuenta una historia. Este cinturón, esta espada, este medallón, todos ellos forman parte de la vida de personas reales. Durante la ceremonia, el doctor Mendoza veía a los gladiadores. 200 almas se habían reunido alrededor del monumento para presenciar la ceremonia. Marcus tenía una expresión de paz en el rostro. Gaius sonreía. Darius derramaba lágrimas. Por fin habían sido reconocidos. Cuando terminó la ceremonia, al caer la tarde, los gladiadores se presentaron por última vez ante el doctor Mendoza. Marcus se acercó. «Gratias tibi, doctor. Tú nos liberavisti». «Gracias, doctor. Tú nos has liberado. Nos ipsi vos liberavistis. Vestra fortitudo vos liberavit». Vosotros mismos os habéis liberado. Vuestra fortaleza os ha liberado. Gaius añadió: «Nunc nos tandem ire possumus». Ahora por fin podemos irnos. «Quo itis?» ¿A dónde vais? Darius respondió: «Ad locum paci, ubi dolor non es», al lugar de la paz, donde no hay dolor. Flavius habló por última vez: «Et vos, quid facietis?» ¿Y ustedes qué harán? Nos alias animas ayudábamos. Sicut vos. Nosotros ayudaremos a otras almas como ustedes. Las 200 almas de los gladiadores se abrazaron por última vez.
Habían luchado juntos durante 2000 años y al final encontrarían la paz juntos. Vale, doctor. Vale, María. Vale, profesor. Valete, amici. In pace requiescite. Una luz dorada inundó la arena. Los 200 gladiadores comenzaron a desvanecerse lentamente. En sus rostros se reflejaba la paz y en sus ojos la gratitud. Marcus saludó con la mano por última vez. «Memoria nuestra eterna». «Eterna», respondió el doctor Mendoza. La arena quedó en silencio. Pero esta vez no era un silencio inquietante, sino un silencio tranquilo. Un mes después, la arena se había convertido en un lugar frecuentado por historiadores y turistas. Alrededor del monumento había flores todo el tiempo. El doctor Mendoza y María Santos miraban el monumento por última vez. «Este caso fue muy diferente», dijo María. «¿Por qué? Porque no solo fue paranormal, sino también histórico. Corregimos 2000 años de injusticia. La historia de 200 almas ahora es conocida en todo el mundo. National Geographic está grabando un documental. Y lo más importante, ahora han encontrado la paz». El doctor Mendoza miró el monumento. Había 200 nombres, 200 historias. Cada una era la vida de una persona real. Este caso me enseñó que los sucesos paranormales no son solo miedo. A veces también pueden ser una búsqueda de justicia. Esperar 2000 años por justicia es una paciencia increíble. Pero al final obtuvieron el reconocimiento que se merecían. En ese momento sonó el teléfono del doctor Mendoza. Un nuevo caso. «Doctor Mendoza, soy el comisario Rodríguez. Nos hemos encontrado con una situación muy extraña». «¿Qué situación?» «Por la noche se oyen ruidos de telares en la antigua fábrica textil de la ciudad, pero la fábrica lleva 30 años cerrada». El doctor Mendoza miró a María. «Nuevo caso». «¿Qué sonidos?» «Telares, ruidos de máquinas, voces de trabajadores, como si la fábrica siguiera en funcionamiento y lo más extraño». «¿Qué es lo extraño?» «Todas las noches, a la misma hora suena una sirena. Es la hora de salida del trabajo, pero no hay nadie». María preguntó con curiosidad. «¿Es una fábrica textil?» «Sí». En la década de 1950 era una fábrica muy grande. Luego cerró, pero se desconoce el motivo. Interesante. Los espíritus industriales suelen ser muy poderosos. El doctor Mendoza estaba pensativo. Los casos relacionados con fábricas suelen estar relacionados con los derechos de los trabajadores y la explotación laboral. ¿Qué historia nos encontraremos esta vez? No lo sé, pero después del caso de Roma nada nos puede sorprender. Echaron un último vistazo al monumento de la arena y se marcharon. Los 200 gladiadores ahora descansaban en paz y su historia viviría para siempre. Uno de ellos, en voz tan baja que el doctor Mendoza apenas pudo oírlo, dijo: «Gratias, amiques, memoria nostra vere eterna». El doctor Mendoza sonrió. «A eterna», susurró. Mientras se dirigían hacia una nueva aventura, el doctor Mendoza pensaba: «Cada caso me enseña algo. Lo que he aprendido esta vez es que la injusticia nunca prescribe, ni siquiera después de 2000 años. Y siempre hay una solución», dijo María. «A veces tarda mucho, pero siempre hay una solución. Ahora, veamos la fábrica textil. ¿Qué historia tendrá?». Mientras atravesaban las luces de la ciudad, se veían a lo lejos las antiguas chimeneas de la fábrica. Un nuevo misterio, una nueva búsqueda de justicia. La historia de 2000 años de los gladiadores romanos terminó con un final feliz. 200 guerreros finalmente encontraron la paz y pasaron a la historia. ¿Qué misterio se esconde tras el caso de la nueva fábrica textil? ¿Qué injusticia saldrá a la luz esta vez? No se pierda la nueva aventura del doctor Mendoza. ¿Qué le ha parecido este caso romano? ¿Le ha impactado la historia de los 200 gladiadores?
¿Es posible encontrar una solución moderna a los traumas antiguos? Comparta su opinión en los comentarios.